Ya para finalizar nuestro foro en el día de hoy, tenemos un invitado muy especial. Él es Mario Valencia, es economista, magíster en políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la Universidad Nacional y del CESA, director de sede de trabajo y columnista de la revista Dinero y El Espectador. Bienvenido, Mario. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Es un gusto pues estar con ustedes, con la audiencia. Gracias a Ricardo y es un gusto además haber tenido la oportunidad de escuchar esta clase magistral de Giovanna y el profesor Orlando Rangel. Mario, muchas gracias por aceptar esta invitación. La idea es que tú, desde tu experiencia, nos ayudes un poco a destruir todos esos mitos que también ha construido el gobierno sobre cómo la minería le ha aportado o aporta supuestamente al desarrollo de las regiones y en este caso a la reactivación sostenible que llaman. Entonces, tienes todo el uso de la palabra para compartirnos tu experiencia, tu conocimiento. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, yo ya lo que le voy a dar otro enfoque. Escuché con mucha atención lo que Giovanna Martínez y lo que Orlando Rangel plantearon y me parece, pues digamos que esos argumentos, solo esos argumentos serían suficientes en un país sensato, con gobiernos sensatos, con gobiernos preocupados por el futuro del país, serían suficientes para decirle que no a ese proyecto de minería en Santurbán, del cual además Ricardo y Marcela lo saben, yo también he participado en todas estas discusiones desde hace una década. Yo fui parte de Reclame, que fue la red contra la gran minería transnacional, y desde allí pues también libramos las batallas para impedir la minería en el páramo de Santurbán. Y uno realmente le sorprende, pues, digamos, que tengamos gobiernos que sean tan obtusos en esta lógica y permitan que se realicen estas cosas. Yo no tendría nada más que agregar a esto, pero bueno, como tengo que hablar, y voy a hablar unos minutos pues en este escenario, yo quisiera dar también otra mirada, y es que además de todo lo malo que ha dicho Giovanna, que puede pasar allí si se llega a desarrollar este proyecto minero, con todo lo que nos ha dicho el profesor Orlando Rangel, si a esto le agregamos que además es un pésimo negocio, que es una mala idea desde el punto de vista económico, pues yo creo que haya más argumentos, digamos, que agregar que esos. Porque aquí la discusión no es si debe haber minería en Colombia. Yo insisto mucho en este punto, que empieza a volverse también como una especie de muletilla en el que varias personas planteamos que nosotros somos principalmente una especie minera. O sea, la especie humana es principalmente una especie que hace minería. Eso es más o menos como si uno pudiera compararse y dice, bueno, ¿y entonces qué hace el perro? ¿Y qué hace la vaca? ¿Y qué hace el delfín? ¿Y qué hacen los humanos? Los humanos hacemos minería. Yo no creo que esa sea la discusión. Ya hemos hecho minería pues, desde que el estallido cognitivo nos permitió hacer uso de la naturaleza y usar la naturaleza para nuestro propio beneficio. Yo creo que la discusión es que en Colombia no existe una política minera. Nosotros no tenemos una política en la cual se defina en dónde debe haber minería, en dónde no, para qué se hace la minería, cómo se hace la minería, como decía el profesor Orlando, bien, y cuáles son las herramientas que usamos para hacer la minería, porque no es lo mismo hacer minería de socavón o hacer minería con una batea que hacer minería con super explosivos y con super retroexcavadoras. Y en Colombia no existe esa definición. Usted va al código minero y no, pues cualquiera puede sacar cualquier cosa en cualquier lado, cualquier cantidad. Entonces, de la Guajira se sacan 70 millones de toneladas de carbón al año y nadie, digamos, no hay ninguna discusión de por qué son 70 millones o por qué no podrían ser 20 o por qué no podrían ser 30 o incluso digamos, qué es lo que se va a hacer con ese carbón, porque bien lo han dicho, los países más desarrollados están muy preocupados por esta situación del cambio climático. Y en Europa han tomado la determinación de que para el año 2050 no se va a generar energía con carbón. No va a haber más térmicas, ¿sí? Hay que buscar otra fuente, pues será con energía nuclear, energía eólica, energía solar, lo que sea, pero no se va a generar energía con carbón. Y eso es una determinación que ya está tomada en Europa y están avanzando hacia eso. Y entonces, la idea genial de las autoridades colombianas es que en medio de la pandemia, en medio de la emergencia sanitaria, definieron un plan para que en Colombia se construyan 13 proyectos térmicos. 13. Uno de ellos es de Minesa, justamente, el proyecto de Termoberrío en Cimitarra, Santander.
Entonces, uno dice, bueno, pues entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué le estamos apuntando? En el mundo desarrollado, la preocupación de lo que planteaba Joana por la transición energética es, vamos a cambiar la matriz energética, y en el caso colombiano es, no, vamos a retroceder. Vamos a coger el carbón que ya no nos van a comprar en Alemania, en Rotterdam, en España, en todos los países, en todos esos territorios, vamos a coger ese carbón y lo vamos a quemar nosotros. Entonces yo creo que esa sería una primera gran definición, y es, yo creo que minería sí tiene que haber, va a seguir habiendo minería. Lo que nos permite estar aquí conectados a través de todas estas herramientas y toda esta tecnología es justamente la minería, pero creo que tiene que haber una política seria, sensata, razonable de cuál es la minería que debe haber. Entonces, en ese sentido, voy a decirlo, pues digamos rápidamente, porque sé que no hay mucho tiempo. Colombia es un país en el que depende, que las finanzas públicas, los ingresos de la nación dependen en una muy buena medida de una alta dependencia de la actividad minera. ¿Sí? Nosotros somos una economía que ha adquirido una dependencia en los últimos años de la actividad minera, y eso además nos hace muy vulnerables frente a los vaivenes internacionales. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que pasa en el mundo, la geopolítica del mundo nos golpea y nos afecta mucho, porque cuando baja el precio, entonces se caen sustancialmente los ingresos de la nación en materia minera. Cuando caen los precios, además cesa la inversión. Una muy buena parte de la inversión extranjera que recibe nuestro país va dirigida hacia la actividad minera, alrededor del 40%. Eso crea una transformación productiva en la que como llega tanta inversión a la minería, lo que más se exporta también, lo que más se extrae, lo que más se exporta son productos mineros. Entonces más del 60% de las exportaciones colombianas son mineras, y el Estado, mientras tanto, está sentado esperando que le lleguen los recursos de la renta minera. Entonces, tenemos un Estado rentista al mejor estilo de las naciones feudales de hace 2 siglos y medio o hace 3 siglos. Entonces, estamos hablando, pues, que, digamos, nosotros tenemos algunas herramientas de modernidad, algunos visos de modernidad. ¿Sí? Nosotros podemos estar aquí comunicándonos y tenemos internet y nos pueden estar escuchando en cualquier lado del mundo, y uno sale y ve carros y hay aviones y hay aeropuertos, pero la economía colombiana es una economía profundamente feudal. El 7% de los ingresos del país, que es una dependencia alta, el 7% de los ingresos del país dependan de la nación, dependan de la actividad minera. Entonces uno supondría que el Estado, que es un Estado principalmente rentista, que es un Estado que se sienta a esperar a que los precios internacionales de los productos, de los recursos naturales crezcan, suban, y en medio de la emergencia sanitaria, la apuesta mayor es a que el precio del petróleo vuelva otra vez a subir, pero pues en eso no podemos hacer nada, porque no depende de nosotros. Entonces uno se sienta a esperar a que llegue la renta. Uno por lo menos esperaría que ese Estado fuera un buen rentista. ¿Sí? Ya es grave, digamos, la dependencia a la renta minera. Esa parte ya es grave. Pero uno por lo menos dice, bueno, ya la situación es así. Volvámonos unos buenos rentistas, entonces cobremos harto por la actividad minera. ¿Sí? Y resulta que tampoco. Cuando nosotros hacemos los estudios, y hemos hecho, pues, no sé cuántos estudios, hemos hecho más de 20 estudios sobre la renta minera en Colombia, lo que se encuentra es que cada vez más el Estado participa menos de la renta minera. O sea, cada vez el Estado está cediendo más de sus ganancias, está creando mecanismos que distorsionan la renta. Y si el Estado recibe menos renta, pues alguien más la tiene que estar recibiendo. ¿Quién la recibe? Las empresas que hacen minería. Entonces, hacer minería en Colombia es atractivo para las empresas porque no hay control, como lo dije en la primera parte. No existen mecanismos de control, no hay fiscalización, no hay límites, no hay veedurías, no existe nada de eso. Pero además, usted llega y el Estado le dice, no, tranquilo, saque lo que quiera sacar y lléveselo y me paga bien poco. Que es, digamos, para completar, digamos, este esquema de lo que hemos hablado hoy, sería, pues, interesante sumarle además estos argumentos. Uno de los sectores que más exenciones tributarias, o sea, más regalos tributarios recibe del Estado es el sector minero, que no existe una explicación de por qué. ¿Sí? Yo que trabajo estos temas, pues, digamos, tributarios, he participado en las discusiones de las reformas tributarias del país en los últimos años. Entiendo que hay sectores que deberían recibir estímulos de parte del Estado, deberían recibir beneficios tributarios,
Porque el beneficio tributario tiene una intencionalidad. Usted otorga un beneficio a cambio de que haya más inversión o haya más generación de empleo. En la minería no lo entiendo, porque la inversión que viene al sector minero no depende de ningún estímulo, depende de los precios de los precios internacionales de los recursos naturales. Depende de eso. Y empleo pues tampoco genera. El sector minero genera menos del 1% de la ocupación total del país. Entonces uno se pregunta, ¿por qué rayos el sector minero recibe exenciones tributarias? Y esas exenciones nos cuestan todos los años 1,5 billones de pesos en exenciones. Profesor Orlando, usted que nos hablaba del tema de eficiencia, pero entonces estamos hablando, bueno, ¿y esto es eficiente o no? ¿Esto es sostenible o no es sostenible? 1,5 billones de regalo adicional, digámoslo así. Pero además se han venido creando otros mecanismos. Entonces ahora existe una cosa que se llama obras por impuestos. ¿Quiénes sacan provecho de las obras por impuestos? ¿Qué es obras por impuestos? Que si una empresa hace una obra, no paga el impuesto. ¿Sí? Entonces, lo que cuesta hacer la obra es lo que no le pagan impuestos a la nación. Y todos los años el Estado está dejando de recibir solamente por la actividad minera. Las empresas mineras que están usando estos recursos, estos proyectos de obras por impuestos, todos los años dejamos de recibir 210.000 millones de pesos. Entonces vayan sumando. Y además, existe otro mecanismo que apenas va a empezar a funcionar que se llama regalías por impuestos. O sea, entonces no paga impuestos, hace una obra y no paga impuestos, pero además, si hace otra obra, no paga regalías. O sea, ya no solamente no paga el impuesto, sino que el Estado renuncia a su participación en la actividad minera. Como el Estado es el dueño del recurso natural, entonces el Estado dice, listo, sáquelo, pero una parte de ese recurso natural es mío, del Estado. Esa es la regalía. El impuesto es el que paga cualquier empresa por cualquier actividad, pero la regalía es la participación del Estado a la que también está renunciando. Y para completar este panorama, este desalentador panorama, además el Estado se hace loco, no mira la plata que se fuga a través de flujos financieros ilícitos hacia guaridas financieras, hacia lo que yo he llamado las caletas sofisticadas. ¿Sí? Uno se imagina una caleta, y entonces antes las caletas eran pues que las enterraban, abrían un hueco y las enterraban, o en un closet, y les echaban concreto y ahí guardaban la plata. No, eso ya no existe. Ahora las caletas están en Panamá, en Barbados, en Bermudas, en Bahamas, o sea, están en guaridas financieras a las que el Estado colombiano ha renunciado deliberadamente a vigilar y a supervisar, a fiscalizar cuáles son los recursos que se fugan a través de esas guaridas financieras. Y en la minería, en los últimos 10 años, bueno, en un periodo de 8 años, 2010 a 2018, se fugaron de Colombia 24.000 millones de dólares que no se registraron en exportaciones de recursos naturales. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque hay muchas organizaciones en el mundo ahora que están estudiando. Nosotros hacemos parte de un conglomerado de organizaciones en América Latina que se llama la Red de Justicia Fiscal en América Latina y el Caribe, y trabajamos con una organización en Washington que hace análisis muy meticuloso, muy detallado sobre este tema, que es una organización que se llama Global Financial Integrity, y se ha creado un mecanismo que es compartido incluso por órganos internacionales, por Naciones Unidas, en el que podemos establecer a través de los flujos de comercio, podemos establecer que hay una facturación ilegítima, una facturación alterada de las exportaciones mineras de Colombia, en la que en ese periodo se han subregistrado 24.000 millones de dólares en exportaciones que se hicieron, pero que no se registraron en Colombia. ¿Cuánto nos ha costado eso? Eso nos cuesta alrededor de 1.6 billones de pesos al año en impuestos. Entonces, cuando todo eso ocurre, yo solamente voy a mostrar esta gráfica, cuando todo eso ocurre, a nosotros nos dicen, sí, bueno, el agua, y sí, entonces un árbol, vamos a reemplazar los arbolitos y los vamos a sembrar en otro lado, y entonces no se preocupen porque es que el país se va a llenar de recursos y se va a llenar de empleos. Entonces yo les voy a mostrar aquí rápidamente. Esta barra azul oscura son los flujos de inversión extranjera del país. Son los flujos de inversión extranjera. Y las que están a los lados es a lo que el país renuncia. Entonces, yo tengo aquí flujos financieros ilícitos, la plata que no se registra de las exportaciones. Aquí tengo el costo fiscal de la renuncia del Estado.
Y falta una que no la hemos podido, digamos, construir porque no tenemos toda la información suficiente todavía, pero yo lo que les quiero mostrar es que si yo subiera esta barrita gris, la subiera a la roja y le sumo además la plata que se llevan las multinacionales de las utilidades que se devuelven a sus países. Esto lo escribí en un artículo en Dinero hace unos meses, justamente hablando del caso de Santurbán, de toda la plata que entra al país por inversión extranjera y toda la que se va por las utilidades que se llevan las empresas, la inversión extranjera que recibe el país es menor que todos los beneficios que recibe esa inversión extranjera. ¿Sí? O sea, la lógica que es absurda. Es una lógica en la cual nosotros permitimos que esto ocurra con el argumento de no, pero es que pues, necesitamos que venga plata, necesitamos que venga inversión, necesitamos que esa inversión genere empleos. Entonces llega la inversión, pero lo que sale del país es mayor que lo que entra. Y además no genera empleos. Y además el impacto ambiental, pues es lo que ustedes ya han contado, que yo no voy a replicar. Pero desde el punto de vista económico, nosotros estamos pagando por el saqueo. Nosotros le estamos pagando a las multinacionales para que vengan y se lleven los recursos naturales y no nos paguen nada. A empresas como Minesa, que es una empresa, pues digamos, Minesa es como una empresa de papel que hace parte de un fondo de inversión que se llama Mubadala, que es un fondo de inversión que tiene negocios en 50 países, tiene negocios en una cantidad de actividades. Este es un fondo de inversión, como son todos los fondos de inversión. Esto no es una empresa dedicada a la minería, no es una empresa dedicada a la generación de electricidad, no es una empresa dedicada a la construcción, es una empresa dedicada a hacer negocios financieros. Negocios como, por ejemplo, el petróleo que movía ese fondo de inversión, Mubadala, a través de sus empresas. Una de esas empresas es Cepsa, que es una empresa española. El petróleo que lo transportaban a través de barcos que estaban registrados en Sierra Leona. Sierra Leona es el país más pobre del planeta, ¿sí? Y el barco estaba registrado en Sierra Leona justamente para eludir el pago de impuestos, para no pagar impuestos. O sea, estas son las actuaciones de este tipo de empresas. Esta empresa no está preocupada, lo lamento, profesor, no está preocupada por nada de lo que dijo Orlando, no está preocupada por nada de lo que dijo Joana, no está preocupada por nada de lo que digo yo, ni por la preocupación de la ciudadanía santanderiana, sino que lo que está preocupado es por cómo aumentar su stock de capital de ganancias, que son ganancias fundamentalmente financieras, y el país cada vez renunciando más a participar en esa renta. Así que pues, yo creo que, pues, además de todos los argumentos que se han dado, como lo decía ya para terminar, creo que es un mal negocio, creo que es un negocio en el que el Estado ni gana renta, ni la sociedad gana creación de valor agregado, ni hay generación de empleo, ni hay una transferencia tecnológica, ni hay una posibilidad de aprendizaje para hacer otro tipo de cosas y, por supuesto, no se va a dar la posibilidad de hacer una transición, que es algo que Joana mencionó y es lo que yo estoy de acuerdo. Nosotros hemos dicho insistentemente que Ecopetrol debe ser una de las empresas, una de las organizaciones, pero como Ecopetrol es una empresa pública, debería ser Ecopetrol quien estuviera liderando el plan de transición energética del país, como aprovechando lo que ya hace, el conocimiento que ya tiene, para agregarle valor y agregarle tecnología para poder hacer cosas de mayor transformación y de mayor valor agregado para que el país deje de depender de esta renta minera y se dedique a la producción. Es que depender de la renta, pues de la renta dependían las sociedades hace 3 siglos en el feudalismo, pero el capitalismo ya no depende de la renta. Los países capitalistas dependen de la producción manufacturera, de la producción agrícola, de la transformación y de involucrar fuerza de trabajo en esa transformación. Si nosotros no damos el salto hacia eso, pues todos estos proyectos serán pues, proyectos que realmente no le sirvan a la sociedad colombiana. Mario, muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta y un poco con eso que mencionas de lo que no se reporta. Es un dato que es bien importante tener en cuenta. El proyecto de Minesa no se van a llevar el oro, digamos, el oro pulpito, sino van a llevarse una figura que se llama en la industria minera conglomerados metálicos. Es decir, nos van a pagar regalía por el oro y la plata que reporten, pero no sabemos qué más se van a llevar en esos conglomerados. Y obviamente, como tú dices, no hay fiscalización, no hay forma de controlarlos. Alguna vez alguien les leía, será de buena fe, que toque creerles. Pero quería hacerte una pregunta, es porque una de las
cosas que hemos tenido que afrontar en medio de esta pandemia, los santanderianos, es que desde el ministerio, desde el gobierno de Duque y en especial desde el Ministerio de Minas y Energía, se ha venido dando impulso y ofreciendo estos proyectos como alternativas de solución. Te leo unas declaraciones del ministerio, de la viceministra. En momentos de crisis como el de ahora, el oro aumenta considerablemente su precio y es una gran oportunidad para la recuperación de Colombia. Hablan ellos de que se puede hacer reactivación de esta crisis a partir de permitir proyectos con todas las afectaciones que tiene, como el de Santurbán, como el de Jericó en Antioquia. ¿Es posible recuperar al país económicamente a través de este tipo de proyectos? Yo creo que no, yo creo que, pues digamos, el esquema del gobierno es el de volver a la normalidad, pero la normalidad de este país antes de la emergencia sanitaria era una normalidad bastante dramática. Primero veníamos en un proceso de desaceleración económica, veníamos en un proceso en el cual la economía funcionaba en una muy buena medida porque los hogares estaban consumiendo más y ese consumo se financiaba en buena medida por mayores créditos, por un mayor endeudamiento de los hogares y por remesas de los colombianos que se fueron a trabajar a otros países y le mandan a sus familias pues las remesas y la economía colombiana se sostenía fundamentalmente era por eso. O sea que, digamos que pensar que la minería, pensar que un esquema que ya fracasó, que un esquema fallido en el cual Colombia pudo haber aprovechado los recursos y las ganancias de la minería para haber dado un salto productivo, hacer una transformación productiva, ya no se hizo. Nosotros llevamos 100 años extrayendo petróleo y pues nunca llegó, es decir, usted puede ir a cualquier región petrolera, pues usted puede ir allá a Barranca Bermeja y mire el desarrollo del petróleo en Barranca Bermeja, mira el desarrollo del petróleo en el Huila o en cualquier región, en los Llanos, en el Meta, en cualquier región petrolera del país. O sea, ahí nunca llegó el desarrollo, nunca llegó a La Guajira, nunca llegó al Cesar, menos al Chocó. Entonces, pensar que ese esquema que ya fracasó, en el cual el país es simplemente una especie de intermediario de esos negocios, de esas multinacionales en las que el Estado permite que se lleven los recursos naturales y ya como he mostrado no pagan nada, y que ese va a ser el proceso de reactivación de la economía colombiana, pues es completamente equivocado porque, entre otras cosas, el mundo desarrollado ya está pensando que en unos años ya no va a necesitar de esos recursos. ¿Sí? O sea, que vamos a dar, probablemente el mundo desarrollado va a dar un salto hacia otras fuentes de energía en carbón, en petróleo. ¿Sí? El oro, pues digamos, el oro históricamente, y eso va a seguir siendo así, es un mecanismo de refugio. Eso es cierto, pero también es un mecanismo de refugio cuando está en la montaña. ¿Sí? No hay necesidad de sacarlo, volverlo un lingote y llevárselo a un banco en Nueva York o en Arabia Saudita. Pues ahí en la montaña seguirá siendo un mecanismo de refugio. Seguramente puede valer más ahí en la montaña que lo que valga guardado en unas bóvedas en algún banco en Estados Unidos. Que yo creo que ese no es, si ese es el esquema de reactivación, pues no va a haber reactivación. Y la normalidad va a ser volver a lo que ya teníamos, de una economía precaria, con un mercado laboral precario, con unas condiciones sociales, además de un deterioro pues terrible, y en donde proliferan otro tipo de actividades. Los mismos datos de Confecámaras, y con esto termino, Ricardo, los mismos datos de Confecámaras reconocen que la mitad de las empresas en Colombia son informales. En Colombia hay 1,5 millones de empresas. Es decir, eso significa que esa es la mitad de la economía que conocemos. Puede haber alrededor de 1,5 millones de empresas más informales. Y en esa informalidad hay de todo. En esa informalidad está el rebusque, están las actividades de supervivencia de la gente, pero está la economía criminal, está la economía ilegal. O sea, hay una cantidad de economía que nosotros, si no avanzamos hacia un proceso de transformación productiva del país, que digamos que avance hacia la formalización, pero no la formalización como la ve el gobierno, de una formalización administrativa, sino una formalización real de la economía, con más producción, con más absorción de fuerza de trabajo, no va a haber posibilidad de reactivación. Gracias, Mario. Yo creo que pues agradecerle, Mario, por esta explicación, por la importancia de lo que significa estos elementos económicos en esta discusión.